¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Fin de semana con mucha actividad, con muchas competencias. Un derbi de Manchester en el horizonte, Jaime, una semana después de la definición de la final de la Premier o de la definición de la Premier League, que creo que le va a poner mucho sabor a esta temporada de fútbol inglés, porque la verdad que los dos han tenido muy buen rendimiento, donde por lo que se ve, el City en Inglaterra está en una categoría aparte y ahora le quedan a Guardiola estas últimas semanas para tratar de demostrarlo. No son pocas semanas, ni semanas con pocos partidos, ni semanas con pocas cosas importantes jugándose, pero quizá estemos a muy poquito de un hecho histórico en el fútbol británico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. Ambos llegados el día de hoy de nuestros partidos. A propósito, agradecer Vizca en Montreal, me regalaron este libro, Muy bien. Los 30 años de El Impact de Montreal, hoy Club de Fútbol Montreal. Así que ojalá te toque Montreal, porque es un estadio, 19.000 personas en medio de un parque, al lado del Parque Olímpico. La gente llega caminando, te cruzas con los jugadores, te cruzas con los árbitros, te cruzas con todo. Espectacular, la verdad que de, de las ciudades que me ha tocado ir, de mis favoritas. ¿Cómo fue tu jornada? Bien, 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 fresca. Estaba, me imagino que Montreal hacía un poquito más de frío todavía en Nashville. Y partido intenso, pero me parece más bien con uno de los equipos, el único equipo invicto hasta ahora de la MLS, el Los Ángeles Fútbol Club, que estaba con la mente en otra cosa, por eso hubo rotaciones de parte de Cherúndolo y por eso me parece que vimos un partido con un equipo de Nashville al cual le falta gol, pero que tiene un gran arquero, y, y quizá con la mente los dos en otra cosa, entendible por el lado de Los Ángeles, porque arrancado invicto la temporada. Justamente la última derrota que tenía era en la última fecha de la temporada regular de la campaña pasada, cuando perdió contra Nashville. Después ha ganado y ha empatado todo el resto. Y bueno, ahora se juega el pase a la final de la CONCACAF Liga de Campeones contra el equipo con el cual salió campeón de la liga. Así que un duelo muy interesante, un choque de estilos también muy interesante. Y nos llamaba mucho la atención la logística de la gente de Los Ángeles, Jaime, porque metieron un viaje más o menos de 4 horas y media para Nashville el viernes, regresaron después del partido en un vuelo charter, todo en charter, y regresarán, entrenarán hoy domingo, mañana lunes, martes por la mañana, regresarán el martes para jugar el miércoles el partido contra Filadelfia y volverán a regresar. La liga sí les ha hecho un guiño, no tendrán partido el próximo fin de semana porque la carga será importante. Y decía Cherúndolo, no le Vela después que la última semana que jugó miércoles, sábado, no se recuperó, por eso Carlos Vela jugó más o menos media hora. Sí, y son los dos grandes candidatos de la MLS a ganar la CONCACAF Champions League. Lo curioso es que el año pasado, cuando jugaron entre ellos en la temporada regular, empataron. Uh Después -huh. en la final empatan a 3 y Los Empataron. Ángeles la gana en penales. Y terminaron empatados en puntos en la temporada regular también. Lo que pasa es que Los Ángeles gana el título de la Supporter Shield, que es el campeonato, el acumulado, porque el desempate en MLS no es gol diferencia, que Filadelfia tenía mejor gol diferencia, sino que el desempate es Cantidad de victorias. victorias, cantidad de Uh -huh. victorias. Y Los Ángeles tenía más victorias. A propósito, agradecí el libro y no agradecía a Vincent de Schus, que es el que me regaló el libro, alguien que ha cubierto el Impact desde su fundación, hoy, como te digo, eh, eh, Club de Fútbol Montreal. Y el partido que me tocó a mí, de los más intensos y movidos y jugados, porque era Red Bull, que Uh -huh. conocemos cómo son los equipos Red Bull, intensos, presión alta, de doble por fuera, y Montreal juega parecido. Entonces tuvimos este duelo frenético. Hay un chico canadiense, 20 años, se llama Matthew Chonier, que fue el mejor de la cancha, chico de 20 años, improvisado en el medio campo. Hay una muy buena base joven de mediocampista, que quizás es la posición que más falta le hacía a la liga en los últimos años, y que creo que los locales que están irrumpiendo en esa posición terminan siendo muy, muy jóvenes. Pero bueno, eso con lo que fue nuestro fin de semana Uh -huh. en, en la liga que cubrimos para Apple. En el panorama europeo. Uh -huh.
Bueno, en el ¿Dónde panorama nos europeo. enfocamos? No, vamos a arrancar por creo que el partido fuera del Juventus-Napoli, que más atención concitaba, que era el choque entre el Barcelona, que venía de dos empates 0-0, eh, contra equipos de la zona baja de la tabla de posiciones. Yo creo que acusando el impacto después del 4-0 frente al Real Madrid, llegó a igualar una marca de 15 años de 3 partidos sin anotar goles. El Barça y rompió esa marca con un gol de Ferran Torres al cierre del primer tiempo, le gana al Atlético de Madrid que venía en racha muy positiva el equipo de Simeone, queda 5 el cuadro del Cholo de la segunda posición del Real Madrid, deberá especular con eso, con que el Real Madrid esté mirando a la definición de la Champions, que no va a ser sencilla, la definición de la Copa del Rey, que creo que tampoco va a ser sencilla, y que de repente ahí el Atlético pueda meterse en la Supercopa si es subcampeón. Pero la otra posibilidad es que la No, final no de la puede. Copa, no, porque la ganaría Osasuna y también pasaría. Claro, si es que la gana Osasuna y el Madrid queda segundo en la liga, Ujú, el otro cupo sería para el semifinalista mejor ubicado, en la tabla de posiciones. que sería Athletic Club, porque el Barça ya estaría clasificado también por ser campeón de liga. Claro, exacto. Así que hay que clasificar por la vía de la Copa, quizá con carambola de la Liga, o ser segundo para clasificar por parte de la Liga. El Atlético sabía de la importancia y creo que generó muchas oportunidades y se quedó con el sabor de una jugada en el final que para mí no es penal. No sé cuál es tu interpretación del cabezazo que pega en el brazo creo que de Jiménez, que pega en el brazo de Sergio Busquets. No, yo creo que no es tampoco. La jugada me parece que no es penal, tampoco la vi en gran detalle. Eh, La bu- interpretación, Jaime, es si Busquets salta, porque no ve la pelota, salta a disputar incluso, que sabe que la pelota lo va a superar, Ujú. y eleva el brazo, como se dice, por encima de la altura del hombro, y estando el brazo elevado, o sea, siendo grande la silueta por encima de la altura del hombro, o sea, el codo por encima de la altura del hombro, ahí sí se hubiese pitado penal. Pero él estaba de espaldas a la jugada, tenía el brazo más o menos en esta posición y la pelota le pegó más o menos por acá y acabó por no ser penal, obviamente revisada la jugada por el VAR. Ya estábamos en los descuentos de un partido donde quizá el Atlético había generado oportunidades, el Barça también, como para que fuera un partido empatado. Sí, y un poco, fíjate que te decía yo hace un par de semanas, y lo hablábamos en relación a otra liga, ¿no? Como cuando a los equipos no se les va la vida en los partidos, como que, como que los partidos nunca agarran ritmo. Y me parece que el Barça, después de ser eliminado por el Real Madrid en la Copa, o después de haber ganado el clásico de Liga, eh, ya la vida no se le iba en los partidos. Uh -huh. Y es como que no tuvo grandes presentaciones en esa racha donde no marcó, donde llegó a los 300 y no sé cuántos minutos sin poder marcar. Y que claro, ahora le apareció un rival que sí lo motivaba. Más allá de que los 3 puntos no le hacían ninguna diferencia ni le iban a hacer ninguna diferencia al final, pero le apareció un rival que sí lo motivaba, que sí lo obligaba a volver a mostrar. Bueno, a los dos los puntos le marcaban una diferencia. Al Atlético le permitían seguir a dos del Real Madrid, al Barça le permitía acercarse 3 puntos al campeonato. Sí, pero no le cambiaba la vida. Al Barça no le cambia la vida los partidos. O sea, yo creo que, a ver, mira, para mí hay mucha gente, y aquí hacemos más macro. Hay mucha gente Uh -huh, que ha tenido temporadas muy por encima de lo que se esperaba de ellos y que al final terminan con una sensación de haber conseguido poco, cuando si nos plantamos en agosto han conseguido una barbaridad. Napoli, Barça, United, uh -huh. Arsenal. O sea, más allá de cómo terminen esas temporadas, estos equipos han superado muy ampliamente sus expectativas. Lo que pasa es que, claro, te queda la sensación de que, y la Europa League, oh, uy, y El la Champions, propio, y el la Premier. propio, el propio Borussia Dortmund, ¿no? Que no se veía a estas alturas del campeonato peleando por el título. Ahora se ilusiona con ser campeón de la Bundesliga. Correcto. Y que lo tiene a la mano. Hablando del Barça, cuando yo recuerdo Valverde despedido siendo líder y Uh -huh. Nagelsmann despedido siendo líder, yo no sé si tú tienes algún otro ejemplo de alguien que lo hayan echado como líder. No recuerdo, no. Porque creo que si habría otro nos acordaríamos así, porque es como una cosa que uno no sé.
no se olvida. Kovac no sé si era líder, pero Yo creo que no era líder. Yo creo que era líder el Dortmund, no sé si el Dortmund o el Leipzig. o Leipzig, o Sí, Leipzig. exacto. Pero claro, eh, echas a la gente cuando está líder y después viene Mira lo que le ha costado al Barça, que parecía que Valverde no daba para más y resulta que Valverde estaba dando mucho más de lo que tenía en sus manos para dar. Ujú. Sí, sí, hoy leía unas declaraciones de, obviamente ahora está pidiendo un tanque de oxígeno Thomas Tuchel, pero entiende que el equipo hizo un gran esfuerzo y dice, ahora estamos como si hubiésemos jugado una temporada de 70 partidos, el equipo no levanta las piernas, porque también hay veces que el cansancio va más del lado de lo emocional, de lo psicológico, que del lado de lo físico. Y yo creo que observando cómo estaba, porque creo que otro de los puntos que vamos a tocar es el tema de Manchester United. Creo que el Manchester United se le han cansado las piernas, pero también está cansado emocionalmente, porque en un momento pensó que podía pelear el título. Creo que a la vista, o con el paso de las semanas, observando que este es el mejor momento de la temporada del Manchester City, esa ilusión ya se hubiese desvanecido. Pero cuando estaba la posibilidad de ganar la Europa League, el equipo, yo no sé qué pasa con la Europa League en este sentido, Jaime, porque para, como diría Mourinho, los tiburones fracasados, tener que enfrentar eh, los que vienen de la Champions, esa fase previa, ese playoff antes de los octavos de final, los octavos de final, los cuartos de final, pensando en la liga, pensando en las copas, pensando en todo, se les hace muy largo el camino. Mientras que a los otros, los que la ven todavía con ilusión o los que la necesitan para clasificar a la próxima Champions, les resulta motivante. El United le han pasado muchas cosas, las lesiones, eh, inconvenientes físicos, hasta el punto de vista del caso de Garnacho, que era un jugador que te refrescaba el equipo en los últimos 30 minutos. El no tenerlo, la baja de Lisandro Martínez en la liga, la expulsión de Casemiro, otros problemas, el bajo momento de Maguire, etcétera, le termina afectando y deja a Ten Hag con un plantel mucho más pequeño, que es lo opuesto que le pasa a Pep Guardiola. Pero bueno, cerremos el capítulo del Barcelona contra el Atlético entendiendo eso, que el Barça está más cerca de ser campeón, que ha igualado, pero lo está haciendo con una receta totalmente distinta, algo que ya hemos hablado. 23 veces ha dejado la valla invicta en 30 jornadas. Esto es una cifra que el Barcelona de Luis Enrique, creo que en la temporada del triplete, Jaime, había logrado, pero en 38 fechas. Sí. Sí, lo que pasa es que esa temporada tuvo un gran promedio bravo, porque al final, ya cuando el Barça es campeón, el Barça gana la liga no tan holgada como la va a ganar este, pero la gana un poquito holgada, eh, ataja Ter Stegen, liga, porque Para Luis Enrique agarrar dice, ritmo claro, para la Champions. me quedan las dos finales y este es el que va a atajar las dos finales y la liga está ganada y le da el arco a Ter Stegen. Entonces, el promedio decae un poquito, el promedio del arco del Barça, pero el promedio de Bravo sigue siendo brutal, porque Bravo ahí deja de atajar. Yo creo que Pizca y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero desde la gestión de la temporada, para mí esa es una temporada, quizás la temporada más perfecta del Barça, desde la gestión. Porque creo que el Pep Team por ahí era mejor o peor, cada uno tendrá su opinión, pero no tenías que gestionar ese recambio, ese Xavi saliente, el tener dos arqueros titulares, el tener un tridente que tenías que hacerlo convivir. A mí me parece que ese 2015 de Luis Enrique es brutal cómo gestiona todo lo que tenía. Podemos debatirlo en su momento, porque hay un contraste. A propósito, un amigo nuestro, Lu Martín, ha publicado un nuevo libro que habla de esos años gloriosos del Barça. Y lo difícil en 2008-2009 era situar al Barça donde lo puso Guardiola en tan poco tiempo, porque el Barça venía, no digo de la ruina, pero venía de años ruinosos, de los últimos años de Rijkaard que fueron muy Ujú. complicados desde el punto de vista futbolístico, emocional, físico, disciplina, sentido de hacia dónde iba el Barça. Eh, Creo que Guardiola hace cosas brillantes en esa campaña,
como la modificación de la posición de Messi para jugar de falso 9, la adaptación de la posición de Samuel Eto'o, el hecho de elevar el juego como ya viendo lo que había logrado Aragonés con Xavi, con Iniesta en la selección. Pero creo que en la brillantez de la temporada está ese pase con tanta angustia por no meterle más el hecho polémico contra el Chelsea en las semifinales de la Champions, porque si no, es una temporada realmente espectacular. Y Luis Enrique encuentra un equipo armado, lo retoca, tenía a Neymar, a Suárez y a Messi, pero también tenía que gestionar muchas cosas y tiene ese incidente con Messi en San Sebastián donde se le puso complicada la cosa a Luchito. ¿Cómo se llama el libro de Lu? ¿O ya salió? Ya salió, creo que este fin de semana, Ok. que fue hoy, es día de San Jordi, lo estaba firmando, pero lo vamos a averiguar. Sí, pero no, pero es un buen libro. Primero porque lo hace Lu Exacto, y segundo porque es una época, es una época brillante, me claro, parece, ¿verdad? sí, Porque el libro de Lu que hay es en relación a Guardiola es de su llegada al City, de su aparición sí. en, en Inglaterra. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando un poco, cómo el Barça ha llegado a esto. El Atlético tenía 13 partidos sin perder. Y cuando vemos este segundo semestre, Vizca, los tres han tenido estas rachas tan largas, donde básicamente las rachas se han roto cuando se han cruzado entre ellos, donde ha habido pocos accidentes, donde eh, si bien están lejos de lo que fueron, quizás están aún más lejos de los que se les podían haber acercado. Porque cuando uno ve los otros equipos que han competido por las posiciones estelares de la liga en los últimos años, Valencia, Sevilla, están en una situación precaria en Ujú. relación en relación al descenso, y que el Betis más vale es una fuerza un poco ascendente, pero también creo que el Betis se ha quedado un poco sin piernas en ese empuje de lo que fue la final de la Copa del año pasado, del pelear en Europa una vez más y no alcanzar al punto de que perdió el fin de semana con Sí, Osasuna. y quizá el fin de semana le afecta emocionalmente también el impacto de dejarlo ir a Joaquín o de que Joaquín finalmente se vaya. El libro de Luz se llama Cuando fuimos eternos y es la anatomía del Barça de Pep Guardiola. Ese es el libro. Ok, habrá que comprarlo. Está y hay que comprarlo, sí. Eh, Cuando fuimos eternos. editado por Barça Books. Perfecto, Edición en catalán y en castellano. perfecto. No, habrá que comprarlo. Me puse a ver de Joaquín. Eh, con la salida de Joaquín quedan 6 jugadores en activo que estuvieron en Corea y Japón 2002. Uno de ellos es Latan. Bien, Sí, el otro es Buffon. ok. Eh, eh, Kameni, Kameni. aquí tenía la lista que se me cerró. Kameni, lo que me pareció curiosísimo es que el único que queda del 98, que no estuvo Joaquín, pero el único que que queda del 98 es Buffon, que había sido el tercer arquero de Italia en aquel mundial. Ujú. Eh, Eh, a ver, O- Kameni y Buffon, Ochoa era jugador de primera, pero no había estado en el Mundial ¿en cuál? en 2002. No, Ochoa ni siquiera era jugador de primera. No. No, Ochoa debuta, si no me equivoco, es 2004 por ahí. Después eso. Eh, Kameni Buffon, Shinji Ono, eh, Inamoto, los japoneses, Ogbache, nigeriano, Roque Santa Cruz, que sigue jugando y haciendo goles en Olimpia, y Zlatan Ibrahimovic. Si a eso le sumas que casi toda la selección española campeona del 2010 se ha retirado, mira el mérito que tiene esos jugadores que siguen en Sí, sí, activo. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí está Busquets todavía dando batalla, ¿no? Desde el 2010, Busquets, Ramos, Ramos. eh, Fábregas, ¿Llorente está jugando todavía o no? yo creo que no. Mata,
Estaba jugando a un nivel más bajo. Mata, Sí. Iniesta, Navas, Iniesta. Pepe Reina. Ujú. Hay alguien que me está faltando. Piqué se retiró. Eh, ¿Quién? Piqué se retiró, que también estuvo ahí. Piqué se ha retirado, sí, recientemente. Pedro sigue jugando. Pedro está en el Lazio. Pedro me parece que sigue jugando, sí. Pero bueno, del 11 de titular, salvo Busquets y Ujú, Ramos, ujú. están todos, Iniesta, y están todos retirados. Hablando de golpes psicológicos de lo que ha pasado en los últimos días, el, el presente de los grandes protagonistas de la Premier de los últimos años es preocupante. Me centro en la figura del Tottenham. Si, si tú te pones a ver las últimas temporadas, Pochettino despedido, Mourinho despedido, Nuno despedido y ahora Conte Conte. despedido. Y bueno, por ahí no viene el problema. Me parece que lo que dijo Conte el día antes de que lo echen explicó por qué los habían echado a todos los anteriores. Mm, Yo Y creo que la cosa pasa por el rendimiento o por. Creo que la simplificación es. Conte no va a decir. Yo tendría que encontrar otra forma de sacarle el mejor rendimiento a este plantel de jugadores tan rico que tengo. Tendría que intentar jugar otra cosa. Nunca lo va a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que la culpa es de los jugadores, que no tienen ganas, que no tienen hambre, que, que están deambulando por la cancha. Y creo que hay veces que el jugador deambula. Es lo mismo que en el entrenamiento. ¿Por qué el jugador no se enchufa en el entrenamiento? Porque está aburrido. No sé si te habrá pasado eso, pero hay veces que el jugador entiende que el entrenamiento es aburrido, que el entrenador no le está comunicando nada, que no lo está motivando, que entonces practica con desgano y juega con desgano. Pero eso no se arregla a gritos, se arregla diciendo, ¿qué clase de ejercicios, qué clase de situaciones tendré que yo darles a los jugadores para que estén más motivados? sí, está bien, tienes razón en esa parte y eso es responsabilidad del entrenador. Pero cuando tú estás en un club que juega 4 competencias al año y que no has ganado una ni de rebote, y cuando revisas de equipos de tu liga, fíjate, en el tiempo, el último título del Tottenham fue esa Copa de la Liga del 2008, 2008. En ese periodo ganaron títulos el Arsenal, el City, el United, al el Liverpool. Liverpool, el Chelsea, Ujú, eh, el Leicester. ujú. O sea, te das cuenta que en tu liga todos han ganado títulos y que en ese camino el Aston Villa peleó una FA Cup, el Crystal Palace peleó otra FA Cup. O sea, Hasta, si no me equivoco, el Wigan ha peleado una FA Cup. el Wigan ganó la FA Cup. La ganó, se la ganó al City. Ujú. Entonces llega un punto donde tú estás dentro de esa estructura y dices, acá no ganamos nada nunca y no pasa nada. Te aburres igual que si el entrenamiento es aburrido. Ujú. Porque Sí. si tú estás para competir, el rato que tú no ganas ni de rebote, tiene que pasar algo. Y me De parece que también desde arriba se han hecho, aburrido. de hecho, hasta el Watford ha llegado a una final de Copa. Ahí la ha perdido, la ha goleado por el Manchester City. Correcto, exacto. Entonces creo que si bien lo que tú dices es cierto, pero también el jugador se aburre de que no pase nada. No, pero hay algo, Jaime, que yo lo veo en una línea muy. O sea, los dirigentes han decidido seguir una línea de juego, después de que habían sido exitosos, aunque les había faltado un campeonato, con otra línea de juego. En el cambio de esa línea de juego, creo que se echó por tierra todo lo anterior que se había hecho. Y eso es un proceso muy traumático. Yo creo que eso lo podés encargar con una selección, y ha habido muchos ejemplos en la historia, donde una selección es distinta porque uno puede cambiar todos los jugadores si quiere, y cambiar el estilo porque cambia todos los jugadores. Uno puede decir, no quiero hacer un juego de posesión, quiero hacer un juego más directo, agarro jugadores para armar una selección con juego directo. Salgo de esos futbolistas que de repente yo no los encuentro aptos para hacer un juego que a mí me conviene, contragolpe, directo, poca tenencia de pelota. Pero acá creo que pasa un poco, creo yo, que pasa un poco por ahí. No sé si los dirigentes del Tottenham se están planteando esto, a saber que supuestamente ya Luis Enrique ha comunicado que no va a ser el entrenador del Chelsea. Entonces,
Yo no sé si eso hace que Luis Enrique sea considerado para dirigir al Tottenham o si la carrera del Tottenham va por otro lado, va por el lado de Pochettino. Es traerlo de vuelta a Pochettino para que vuelva a construir. No estoy, si yo fuera Pochettino no volvería porque, porque eso terminó mal. O sea, yo creo que si Pochettino se fue es porque ellos dejaron de pensar que Pochettino era el camino. Sí, sí, no, no Eh, creo que la relación se había desgastado porque a Pochettino le tocaron los años duros, donde el equipo acabó jugando en Wembley, donde no tenía refuerzos, donde él, pese a toda la situación, lo posicionó en la final de la Champions. Fíjate cómo después aparecieron los refuerzos. Todavía Conte se quejaba de la falta de refuerzos y Levy le dijo, tranquilo que vamos a hacer lo que podamos, pero te vamos a traer jugadores. Y a Pochettino, creo que en un año y medio le trajeron solamente a Lucas Moura y el equipo ya se veía como que estaba desgastado. Entonces Pochettino dijo, si no me vas a traer refuerzo y yo me voy a llevar todas las galletas, digo, que venga otro. Y la relación se rompió. Porque es una temporada interesante de la Premier. Estaba viendo, bueno, no estaba viendo yo, lo estaba buscando Joe que nos ayuda. Eh, ¿Sería esta la primera vez en la historia que clasifiquen a la Champions cuatro equipos distintos de un país a los que estuvieron la temporada? Perdón, tres equipos distintos de un país de los que estuvieron la temporada anterior. Es decir, nunca un país de un año a otro Renovó 3 equipos. renovó tres equipos. Ujú. Y es lo que podría pasar en la Premier, porque solo estaría repitiendo para la próxima Champions el City. Correcto. El Newcastle no estuvo, el Arsenal no estuvo, el United no estuvo. Y un poco por eso te decía que uno ve al Arsenal como que ahogarse a la orilla y como que queda de ver, oye, este es un equipo que no iba a Champions hace no sé cuántos años. O sea, y ya el simple hecho de que clasifique a Champions ya es un éxito en la temporada. Misma situación con el United. El hecho de que el United esté cómodo en zona Champions, pues es una gran ganancia del desastre que había sido los últimos años, y ni hablar del proyecto del Newcastle. Pero Ujú. creo un poco que en la Premier se nos ha mezclado esto de estos históricos que se han renovado, que han recambiado, que han apostado a gente bastante joven, que han invertido en posiciones específicas, eh, y que los otros que han sido los grandes equipos que han estado peleando por esas zonas no están ni cerca de llegar a la Champions. Claro. Tottenham, eh, Liverpool y ni hablar Liverpool y Chelsea. de hablar de Chelsea. Ujú. Sí, hay una situación interesante. Bueno, y ahora creo que el punto más dramático, le diría yo, es cómo va a evolucionar el City. Guardiola entendió y le tocó el Sheffield United que tenía que hacer cambios, que tenía que refrescar. Obviamente que lo hizo porque sabe que a mitad de semana, ahora no se juega un partido tan dramático, pero creo que entiende Pep que si él le gana de local al Arsenal, o mejor dicho, el que tiene ahora parece ser la responsabilidad de ganarlo es el Arsenal. El empate por ahí le puede venir bien a los de Arteta porque dicen, bueno, vamos a seguir ahí, vamos a obligar. Si perdemos la liga va a ser porque el City gana todo. Y si el City gana todo jugándose la Champions a la vez, porque ahora ya la Copa hay que pensar que la Copa se va a jugar entre la definición del final de la Premier y la hipotética final de la Champions si es que llega el Manchester City. Entonces, eh, el hecho de la Champions puede llegar a ser un aliado para Arteta y decir a Arteta, tengo la obligación, eso es lo que te pregunto, ¿tiene el Arsenal la obligación de ganar o el empate le puede servir? Yo creo que el empate le puede servir y porque tiene un calendario que lo ayuda. Y fíjate que ahora, porque tengo al Vila el martes, estaba sacando los partidos pendientes. ¿Cuántos son y cuándo? Entonces, estamos hoy, 23 de abril, Sí, ¿ok? El City tiene que jugar entre semana porque hay fecha de Premier. El próximo fin de semana hay fecha de Premier, o sea, ya sí. miércoles, domingo. Vuelve a jugar a mitad de la semana que viene, A mitad de la semana que viene tiene que pagar uno de los de pendientes. los pendientes, sí, El partido frente al West Ham United. correcto. Que también Después, está metido en Conference League y que ahora, bueno, claro, tiene mucho más aire porque ha ujú, salido ya de la situación apremiante de la tabla. Yo creo que, vos decías los 39 puntos del Chelsea, yo creo que 39 puntos van a ser suficientes para salvarte del descenso, ujú. creo. Por ahí no,
por ahí son 40 o quizás son 41, pero está ahí el Chelsea, no creo que corra riesgo. Y con 34 el West Ham, que ha perdido solo uno de sus últimos 5 partidos. Me parece que lo peor de la temporada o de la tormenta ha pasado para Moyes, Sí. aunque se dice en Londres, en el este de Londres, que si Moyes salva al equipo como parece, y aún ganando la Conference League, los dirigentes no le van a renovar la confianza. No va a Y volver en la próxima temporada. no me parece una mala gestión. Vuelvo al punto del City y el calendario. ¿Y por qué Ya, creo eso que... sí, para el West Ham es una situación bastante interesante porque repite ahora una semifinal continental para un club que Sí, pero lo hacía repite mucho tiempo, lo repite la peor de todas, claro. Claro, el año pasado estuve en la Europa League. Donde, a ver, si nos ponemos a fijar nos fijamos en el presupuesto, probablemente el West Ham, de los equipos que han jugado la Conference League, sea el equipo con mayor presupuesto. Sí, obvio. Es que ese equipo termina cayendo a la Conference League porque se descuelga porque está peleando la Europa League al final de la Correcto. temporada pasada. Que es lo mismo que le pasa al Villarreal. Por eso el Villarreal terminó metido en la Conference League. Porque estaba metido peleando la Exacto. Champions y se descolgó en la Liga. Llegó hasta las A semifinales, ver, nada menos. vuelvo al calendario del City para terminar con esto. Sí, Entonces, el City juega miércoles, juega domingo, después paga partido pendiente el siguiente miércoles, el de la semana del 3 de mayo, Premier sí. el fin de semana, semifinales de la Champions, Premier fin de semana, semifinales de vuelta de la Champions. El siguiente miércoles, partido pendiente de la jornada 32 frente al Ujú. Brighton. Y de hecho, con la situación de la clasificación a la final de la FA Cup, ya tiene el calendario armado. Será Arsenal el miércoles, 4 días después el Fulham, 4 días después el West Ham, 3 días después el Leeds, 3 días después del Leeds Real Madrid, o sea que ahí va a jugar, en 6 días va a jugar 2 partidos. Eh, 4 días después de la ida contra el Real Madrid va a jugar contra el Everton. 3 días después va a recibir al Real Madrid. 4 días después va a recibir al Chelsea por la Liga. Después juega contra... 3 días después visita al Brighton. Son partidos difíciles. 4 días después va a cerrar la Liga visitando al Brentford. O sea, entonces va a jugar todas las semanas calendario completo hasta que termine la Liga el 28 de mayo. De ahí descansa una semana, final de FA Cup, descansa una semana hipotética final de la Champions. Es imposible, por ahí me tengo que traer las palabras, pero es imposible que un equipo con ese calendario cuente sus partidos por victorias. Bueno, pero ahí es donde volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la pregunta que nos llevó a esto? ¿Quién tiene más peso en la cancha? Y por eso Guardiola lo entiende. Ingresa Sergio Gómez, juega Julián Álvarez, juega Laporte, juega Walker, juega Riyad Mahrez. O sea, tiene que hacer cambios ahora porque si Guardiola le gana, pese a que no va a ser líder todavía, Ujú. pero va a quedar con 2 partidos menos a un punto del Arsenal y con un Arsenal que ya ahora, en las últimas semanas, me parece que empieza a ver ese mal de alturas, esas dudas que lo envuelven, por el hecho de que está muy por encima de lo que el equipo quizá pensaba. No digo que esté preparado o que no esté preparado para esto, pero como decías muy bien, si en agosto le decían al Arsenal que llegaba acá peleándolo todo contra este City, y le iba a decir, no, no, eso Estás no, no, loco. no, no lo vemos como factible. Sí. A ver, pero fíjate que el Arsenal tiene un detalle. Primero, leí un tuit de Pepe del Bosque muy bueno, con quien te vas a ver esta semana, y Pepe marcaba cómo en la temporada el Arsenal tuvo pocos baches y baches largos. Es decir, el Arsenal ganó 7 seguidos, después tuvo 3 sin ganar, ganó 7 seguidos, después ahora vuelve a tener 3 sin ganar. Entonces, un poco en esa tendencia de, de, de esos tropezones, es como que, bueno, ahora debería volver a darnos un poco más. Lo que pasa es que el Arsenal, y también ojo el United, me parece que tiene mucho de eso, Vizca, nos ha dado esta gran temporada en base a un 11 y solamente un 11. Y desde que se lesionó Saliba, Sí, el Arsenal no volvió a dejar el arco en cero. correcto. Entonces, un equipo que ya venía muy al límite de los resultados, ganando muy por la mínima, si encima le pones el astre de que no es capaz de dejar el arco en cero, más allá de que Ramsey es figura en casi todos los partidos, gane, pierda o empate, bueno, ahí tienes una explicación.
Ujú. Pero yo me preguntaba, ¿quién tiene más peso en la cancha? Yo sigo pensando que el Arsenal es favorito para ganar la Premier, porque creo que al City los pendientes, la Champions, le va a generar más confusión que el mal de altura que puede tener el Arsenal. Bueno, Pep rotó para el Arsenal, pensando que si lo gana, quizá dé un golpe fundamental. Después de ese partido, tiene 9 partidos Guardiola hasta el final de la temporada, donde decías empieza un apéndice de la campaña con las 2 finales en el, bueno, ya llegó a la primera, habrá que ver si llega a la segunda. Pero dentro de esa diferencia, son 9 partidos para el City contra 5 del Arsenal hasta la finalización de la temporada. Y siendo entre esos 9, que son 4 partidos de más, 2 contra el Real Madrid por semifinales de la Champions, con lo que ello conlleva para Guardiola, por el hecho de enfrentar al Real Madrid, me parece que hay mucho. Ahí es donde yo creo que el City podrá verse con más opciones de ganar la liga si le gana al Arsenal en el partido del miércoles. Después de ese partido le queda, al Arsenal tampoco le queda tampoco tan sencillo. Va a jugar el día 2 de mayo, que es el lunes, o sea, del miércoles va a saltar al lunes, tiene ese guiño porque no tiene partido entre semana, va a jugar allí contra el Chelsea. Perdón, el martes va a ser ese partido. 5 días después juega contra el Newcastle. O sea, Chelsea en la situación en la que está, pero ya habiéndose despojado de todo del tema de la Champions, sabiendo que tiene que reconducir dignamente, porque ahora Peleando el empieza... descenso. Me va a estar peleando el descenso el Chelsea. No está peleando el descenso, Jaime, no está peleando el descenso. Pero bueno, después de Chelsea, Newcastle de visitante, que se está peleando la Champions. Después Brighton, que es un rival en común. Quizá está ese partido contra el Forest, que se está peleando el descenso. Y en la última jornada me parece que le toca un Ujú. partido Lo relativamente que, sencillo, un duelo contra otro entrenador vasco, Arteta, que es contra eh, Lopetegui. con todo el cariño para Moisés Caicedo, para Estupiñán, para McAllister, para Enciso y todos, creo que el Brighton ha fundido máquina ya, ha hecho una temporada brillante. Es más, se va de las dos copas invicto, porque lo Ujú. elimina hoy el United por penales y lo había eliminado el Brentford por penales de la Copa de la Liga. Pero el equipo que más partidos pendientes tiene en la Premier es el Brighton. El Brighton tiene 3 partidos pendientes. Tiene partido Sí. pendiente con el United, tiene partido pendiente con el Newcastle y tiene partido pendiente con el City. Y al Brighton Creo que ha creo que hecho... también le quedan, ¿A quién? bueno, después del partido de mitad de semana le quedan 8 partidos, le queda uno menos que el City, que los tiene en competencias diversas. ¿A quién? Perdón. El Al, Brighton. al Brighton, sí, claro, exacto. Pero en la Premier es el único que debe 3 partidos. Sí, yo te digo una cosa, veo difícil que el Brighton llegue más allá si es que llega a la Conference League, porque la competencia que tiene Ujú. es muy amplia. A mitad de semana tiene Forest, después tiene Wolves, United, Everton, Arsenal, Newcastle, Southampton, Ujú. Manchester City la semana previa al final de la liga y en la última jornada Aston Villa. Claro. Exacto, entonces yo creo que hay mucha gente que ha tenido, por ejemplo, cuando uno ve la Premier, Vizca, a ver, y te hago esta pregunta, que es un poquito general y yo sé que odias hablar generalidades. ¿Quiénes en la Premier, más allá de lo que pase de aquí al final, han superado sus expectativas? Y mi opinión, salvo el City y el Liverpool eh, y el Tottenham, o sea, 7 de los 10 primeros para mí han superado Sí, sus todos los expectativas. de la primera página de la tabla, estoy de Sí. acuerdo, han superado expectativas. Salvo City, porque está en lo que uno espera de ellos, Tottenham y Liverpool porque están muy por abajo de lo que uno espera de ellos. Pero el resto están haciendo temporadas soñadas. El Aston Villa Bueno, no termina en la mitad alta de la tabla desde el 2011, 12, no, una cosa así. no, creo que yo creo que terminó en noveno lugar en la, 2011, en la temporada 2011. post, no, en la temporada post pandemia me parece que terminó en el noveno lugar, ¿eh? No, terminó noveno en el 2011, Vizca, el Aston Ok. Villa.
Terminó en el noveno lugar en el No, 2011. no recuerdo si en la 21 había terminado, porque hizo 55 puntos ahí, pero no sé si le alcanzaron para ser décimo o apenas para ser un décimo. Si lo tengo mal, avísame, porque lo tengo anotado para el partido del martes. Que fue noveno en el 2011. En cantidad de puntos esa había sido la mejor de los últimos años, pero no recuerdo si era décimo lugar o décimo primero, Después tienes al Brentford 2021. cómodo en mitad de tabla. Tienes al Fulham, que Sí, no nos sí. olvidemos que el Fulham está recién ascendido. Un décimo con 55 puntos. Está el Fulham, que es recién ascendido y que ha jugado casi la mitad de la temporada sin Mitrovic, y está noveno. Claro, El Brighton, la mejor temporada de su historia. sí. El Villa, metido peleando por Europa League o Champions. El Newcastle metido en zona Champions, cosa que no pasaba desde se me fue La el nombre, época Bobby de Alan Robson. Shearer, de Bobby Robson, Bobby sí. Robson. Y el Arsenal, líder de la Premier en la jornada 32. Bueno, y el United, habiendo ganado una copa, pese a que ha fallado en los momentos decisivos, llegando a la final de otra copa y volviendo a la Champions, que me parece que también eso es un Hay, aliciente grande, ¿no? hay momentos inexplicables o sea, explicables, pero inexplicables de por qué le hicieron tanto daño. O sea, por ejemplo, Casemiro para mí fue la clave de Ujú. la gran mejoría del United. Dos claves. Bueno, tres. La salida de Cristiano, Primero, vamos a empezar por el principio. La llegada de Ten Hag, la llegada de Casemiro y la salida de Cristiano. mm, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, ¿cómo la expulsión de Casemiro desmorona al equipo en todos los frentes, inclusive donde él no estaba expulsado? No, incluso te diría, la baja de Lisandro Martínez para lo que pretende Ten Hag. Fíjate los goles lo mal que la pasó el equipo en el Sánchez Pizjuán, o cómo se perdió en los últimos minutos del partido de la ida contra el Sevilla. Porque Martínez es un futbolista que te saca el equipo de atrás, que Ten Hag lo considera, al no contar con él, se da cuenta de que no tiene en el plantel un jugador de esas características, tiene que convertirle la posición a Luke Shaw, sacarlo del lateral a Shaw, mandarlo a jugar, aunque te juega sobre los dos perfiles, a Diogo Dalot, pero hacerlo jugar en la izquierda, porque no confía en los centrales, porque no es solamente defender, cabecear, cerrar, tirar la chique, sino que es decir, yo quiero jugar con la pelota, yo necesito ese pase, ese buen pase inicial, ese pase profundo, a veces el pase largo que tiene Lisandro Martínez es muy bueno. Y entre Casemiro, Lisandro, la baja de Rashford, a veces la falta de gol, la falta de definición, lo que te mencionaba antes de Garnacho. Garnacho es un jugador que te refrescaba mucho al equipo, pero al no tenerlo, se debilita todo. Y, y todo eso termina como que el equipo, o sea, la expulsión de Casemiro, la goleada que le mete el Liverpool, como que moralmente el equipo termina muy, muy herido y no es capaz de sostenerse en otros frentes, o no es capaz de reaparecer en el siguiente partido. Y ojo, también yo la de la Europa League, con todo el mérito al Sevilla, que es el Real Madrid de esa competición y lo que tú quieras, pero también tuvo canchero Ten Hag cuando en la ida con el 2-0 sacó a todos los titulares, como diciendo, esto es un equipo del descenso de España y que está en descenso en Y se España equivocó. y Bueno, acá cerramos. el partido no pintaba nada y creo que ahí se le llenó todo de tragedia. En los últimos minutos el Sevilla se encontró con el empate, pero fue una situación accidental. Hay que sacarse el sombrero después porque el Sevilla no tiene nada que ver en la vuelta con la ida. Y ese es un punto también muy, muy importante. Y creo que eh, la temporada para el Manchester United ha sido de muchos partidos, pero también ha sido el hecho de jugar contra el Barcelona, el hecho de jugar contra el Sevilla, lo ha ido desgastando poco a poco hasta ver esta versión donde, claro, está muy bien lo que han conseguido, pero creo que el peaje ha sido bastante amplio, bastante intenso, bastante caro. Y bueno, te decían en un mensaje que intercambiamos hoy, creo que no le va a pasar lo del Liverpool porque la base del plantel es mucho más joven. Si no, correría ese riesgo de haber jugado tanto, de haberse desgastado tanto en esta temporada con Mundial también,
que Sí. le podría llegar a pesar en la próxima campaña, sobre todo al comienzo. Sí, a mí lo que me ha decepcionado es un poco como el equipo psicológicamente, los golpes que ha tenido, como que los ha arrastrado mucho Estoy de tiempo, como, acuerdo. como, como que los... Estoy de acuerdo. Y eso es lo que me llama la atención o me preocupa de ciertos equipos. El Barcelona, por ejemplo, Ujú, el Arsenal, por ejemplo, y el ujú. Manchester United, por ejemplo. Aparte del, bueno, ni hablar del que está en tope de la lista, que se llama Paris Saint-Germain. Porque son Pues, equipos que cuando llegan a esos momentos donde te tienen que ganar, aún jugando mal o aún sacando una versión que no está dentro de lo que el entrenador te mete en el libreto, o sea, algo extraordinario, así sea por muy bueno o porque, no sé, como había pasado con Valverde con esa infracción sobre el final frente al Atlético de Madrid, hay que sacar argumentos futbolísticos. No digo cosas sucias, pero sí, ujú. tenés que inventarte algo que el entrenador no te pone en el libreto, que es parte de tu instinto, que es parte de tu gen ganador, que es lo que hizo el Real Madrid en la Champions pasada. Pero es Eso es que, lo que distingue y estos equipos no lo han tenido. a ver, para mí es un tema más preocupante que se aleja de esos equipos. Saca el PSG es un tema totalmente distinto. Eh, pero para mí es un gran problema que hay hoy en el fútbol, que es la robotización del fútbol, el exceso de analítica. Tú mira la definición por penales hoy día del Del United contra el Brighton Brighton. United. Los arqueros fueron al lado correcto en todos los penales. No, De Gea se equivocó en varios, perdón. Perdón, los que se equivoca De Gea es porque le hacen la pausa antes y se la Le cambian. cambian, Le sí. cambian. Exacto. Entonces, ese exceso de data te quita. Pero De Gea, escúchame Jaime, De Gea, después del tercer pateador, cuando ya fue Estupiñán, ¿cuántos penales ha pateado Estupiñán en su carrera? Escúchame, ¿cuántos ¿De penales ha dónde atajado? sacaron la data de los penales que pateó ¿Cuántos Estupiñán? penales, cuántos penales ha atajado De Gea en su carrera? Hay dos arqueros que yo no sé por qué, al rato que llega la tanda de penales, ¿por qué no hacen la gran Bangal? Y se llaman Jan Oblak y David De Gea. Porque siendo arqueros extraordinarios, sus números en definiciones por penales son espantosos. Teniendo cinco cambios más un sexto en el alargue, porque así como tienes la data de los cobradores, tienes la data de los atajadores. Bueno, pero no sé si realmente él tenía un especialista en el segundo arquero en penales. Hay que tener un arquero especialista De de Gea segundo no lo arquero. es. No lo es. Bueno, No, entonces De Gea tampoco, no lo es. tampoco teniéndolo por el otro lado, la solución está en la confianza. Y hay veces que, bueno, ahí te hablo de lo extraordinario. O sea, te pueden decir, ojo con McAllister que hace la pausa, ojo con McAllister que le pega el palo derecho. McAllister te cambia, no hay un patrón, pero son muy buenos cobradores de penales. Pero cuando te dicen, no Solly March, pero Webster, Ujú. ¿cuándo pateó penales Webster? Pensaba No, yo, pero ¿qué a está ver, pero viendo este sí, muchacho? está bien, pero vuelvo al exceso de data y la robotización. De Gea tenía una lista donde, más allá de cuántos penales pateó, tenía una lista y De Gea fue y cumplió Y con la una vio. lista. Y bueno, pero ¿Ok? porque después le van a Pero, llamar la atención, porque improvisó. Si el pateador improvisa, a eso quería ir. El arquero a veces también tiene que improvisar, tiene que ir para donde lo lleva su instinto. pero por eso Dibu Martínez fue y se paró ahí en Doha y dijo, este señor la patea a la derecha. Bueno, vamos a ver si lo convenzo de que patee a otro lado. Y Ujú. la improvisó. Y bueno. Y la improvisó. Y toda esa gente que la pica, salvo lo cabrón que la pica siempre, también. Eh, Se va que ya mismo lo retan. Eh, y me parece que un poco eso tiene el fútbol, que hoy en esta robotización, en este eh, cumplir zonas del campo, porque estadísticamente tienes una mayor posibilidad de anotar desde esa zona del campo que si es que encaras, que si es que haces algo, termina haciendo que los equipos, el momento que el libreto funciona es una maravilla. El momento que el libreto no funciona, estás en caída libre porque no hay espacio para la improvisación. Y eso está marcado mucho por aquellos equipos con bases muy jóvenes. Ujú. Porque parte del éxito de Argentina en el Mundial es las veces que Messi rompió el libreto. El éxito de Francia en el Mundial pasado tuvo mucho que ver cuando Griezmann rompía el libreto o Mbappé Ujú. rompía el libreto.
creo que Holanda nunca rompió el libreto en el Mundial, por ejemplo. No, 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 esa rigidez sí. Sí, y Argentina tenía muchos jugadores jóvenes que también rompieron el libreto y ahí está un poquito la audacia para hacer cosas extraordinarias en el momento preciso. A propósito, queremos invitar a la gente, primero agradecer a la gente de Mastercard Titanium porque nos está acompañando en este episodio, Jaime, para que la gente ingrese en esta campaña de Mastercard para poder ir a la final de la Champions League por la cuenta de Mastercard, obviamente, pero hay que cumplir con algunos requisitos. Sí, tienen que entrar al link que don José está poniendo aquí en la parte baja para poder participar para un viaje a la final de la Champions en Estambul, o a un viewing party exclusivo el día de la final de la Champions. Ujú. Em, ¿Sabes sabes quién estuvo en esa final y que puede volver a estar en la final? Maldini, Mm, Gancelotti, eh, em, Mario Kempes, el tercer arquero del City. Luis Omar Tapia, S- el tercer s- arquero del Manchester City. Sí, Bueno, Ortega es el segundo. Stephen ya no está, ¿no? no, No. Scott Carson. Ah, Scott Carson. Él era el suplente de Dudek. Y Bien. mucha gente no se acuerda que Dudek no ataja la semifinal porque está lesionado. Y Carson es el que ataja la semifinal en la que Liverpool llega contra la Juventus. Perdón, no la semifinal, los cuartos de final. Él ataja los cuartos contra la Juve porque está lesionado Dudek. Ujú. O sea, no es que es un arquero suplente que se puso la medalla, no, tuvo una contribución Tuvo para que aquel Liverpool participación, tuvo, llegue a tuvo la final de la participación. Champions. Así que bueno, ustedes pueden estar en la final de la Champions si es que participan con Titanium Mastercard. Imagino que Sí, Scott señor. Carson también querrá estar en esa final. Bueno, como el concurso, hay que pasar por unas semifinales muy difíciles. A propósito, el concurso acaba en los últimos días de abril, así que hay que apurarse para participar, para poder estar en Estambul en la final de la Champions League, si es que lo desean, gracias a la gente de Titanium Mastercard. Y cerrando esto, ¿no? De cómo muchos equipos, los golpes como que se les alargan demasiado. Yo no sé si es eso un poco la carencia de líderes, la ausencia de líderes, el hecho de que todavía los nuevos no son líderes, de que más vale Vizca están escudados atrás del entrenador, porque eh, ¿en qué selección nos decía alguien, el líder de esta selección? Creo que era de España, nos decían, el líder de esta selección es Luis Enrique. Ujú. Y bueno, Luis Enrique puede torear muchos toros, pero el rato de patear los penales había que haber un líder ahí adentro, y faltó. Sí, sí, Y sí. me parece un poco Bueno, eso, ¿no? pero a veces parece como que el entrenador no es solamente por la robotización de los datos, sino hay veces que el entrenador le quita demasiado protagonismo y peso a los jugadores. O sea, el jugador está muy inhibido de poder tomar decisiones, de hacer cosas diferentes, porque el entrenador tiene un mando, una voz de mando demasiado grande. Y a veces eso pasa con entrenadores que tienen o mucho nombre o mucha personalidad. Yo Sí, pues recuerdo el caso, por ejemplo, de los equipos de Bielsa o de los equipos, en otro caso, de Daniel Pasarela. Pasarela era pero, capitán campeón del mundo en el 78, integrante del equipo campeón del mundo del 86. Un futbolista que fue, no te diría revolucionario, pero casi llegó o superó los 100 goles como defensor, en una época donde se marcaban menos goles. Y se plantaba en el vestuario y era muy difícil hacerlo algo distinto a lo que Pasarela te decía, porque era muy grande, o sea, su figura hoy ha decaído lamentablemente porque no se ha convertido en un ser mediático, pero mucha sus, gente le sus atribuye el equipos descenso no, de River también. sus equipos no, bueno, también por eso, pero sus equipos se les argumentaba que no tenían ese carácter, que no tenían esa rebeldía, porque claro, el entrenador, aparte de él, que medía 1,73 m, te apuntalaba al equipo desde el fondo, por presencia, por físico, por todo. Y la realidad es que quizás sí, pesaba tanto que los jugadores se sentían un poco como decir, Ujú, ¿cómo le voy a llevar la contraria a este señor? sí. Y Luis Enrique es un poco eso también, ¿no? Sí, yo no sé si Arteta.
si el Arsenal se escuda mucho detrás de Arteta o el Barça se escuda mucho detrás de Xavi hoy, porque no creo que son Luis Enrique ni Pasarela en cuanto a eso, No, no. pero Creo que a sí me... veces, hay veces pasa que el entrenador es muy pesado, Ujú, hay veces pasa que el plantel es muy liviano. sí, bueno. Hay una Bueno, es que combinación en de este caso factores. son planteles que son muy livianos en comparación a la figura del entrenador. Quizás Pero ese pasa entre... en las elecciones pasa que hay veces que el entrenador, eso es lo que pasaba con Pasarela, él hacía equipos livianos, porque no quería personajes rebeldes para que justamente le quitaran Sí. autoridad. Bueno, pero a ver, Guardiola, creo que muchos de sus fracasos se han dado porque ha tenido equipos livianos, faltos de carácter. Y creo que este equipo es un equipo con mucho carácter. Sí, bueno, Me- pero tiene, me- tiene una diferencia, que es el 9. Ahí me parece que... Y tiene jugadores que van llegando al final, como el caso de Gundogan, que no ha renovado, el Ujú, caso de Bernardo Silva, que veremos si continúa, porque me parece que Guardiola ya está pensando en que se va a quedar y que hay cierta gente a la cual no le quiere decir, sí. a usted va a jugar poco o no va a jugar. Volviendo al tema de esto acá, ¿tú piensas que los equipos se siguen armando de atrás para adelante como dice la norma? Sí. Aparte, mira, te voy a decir algo que veía hoy. Manchester City llega a la final de la FA Cup con la valla invicta. Ha Ah, pero, jugado 5 partidos, pero mira el ha hecho sorteo que le 17 tocó. goles. Está bien, está Con bien, el está bien. sorteo y también Eh, llegó la Valle Invicta. bueno, pero sí, le tocó el Sheffield ahora, le tocó un 6-0 en la ronda anterior, le había tocado el Chelsea, un Chelsea que estaba en llamas en ese momento. eh, pero bueno, 17 goles a favor, ninguno en contra. Sí, sí, pero Sí, bueno. está bien, No, pero por está ejemplo, bien. yo creo que un Los poco esta... encontró, los Sí, encontró como fáciles, como con un par de copas de más a todos y les ganó fácil. Está bien, pero hay que hacerlo. sí, yo creo que hoy los equipos tácticamente, no en la estructura del plantel, sino en el táctico, los equipos se están armando mucho de adelante para atrás. Y al armarse de adelante para atrás, también le quitas libertades a aquellos que te pueden romper el guión, porque hay respaldos muy marcados, Mm, ¿verdad? Cuando el equipo interesante. Pues tácticamente, yo disiento eso, pero sí. yo creo que cuando, por ejemplo, vamos, Simeone, Mourinho, ¿ok? El equipo se para en una zona del campo y la sorpresa no te la genera por cómo ataca, sino por cómo se Cómo te, libera, cómo te rompe, cómo te exacto. rompe, exacto. Ahí te genera la sorpresa. Pero los equipos que buscan plantearse en base a posesión o a presión en campo rival, la sorpresa o la superioridad ya está marcada en el parado Ujú, táctico. sí. Entonces, el momento que alguien quiere romper el guión para sorprender como un quinto elemento, ya no como un cuarto, sino como un quinto elemento, estás llevando al equipo a un desbalance y una situación de riesgo. Entonces le Ujú, estás cortando las alas a la sorpresa, porque tú has diseñado un sistema que en base a la movilidad de estos cuatro tipos vas a generar un desequilibrio y vas a hacer daño y vas a marcar. Un quinto elemento te obstruye tu propia creatividad. ok. ¿No lo es? Ya. Yo digo que hay casos excepcionales que no son exactamente los equipos de Mourinho. Quizá el del Inter, me parece, por ahí. Pero guar- te planteo esto y me vas a decir, bueno, pero el City es un capítulo aparte. Pero el City te gana por primera vez en la era de Guardiola una eliminatoria doble partido con menor posesión que el rival. Y me dirás, ¿te lo ganó todo a la contra? No, hay cosas que te las ganó Ujú, porque supo diseñar, pero porque tiene jugadores capaces de hacer cosas extraordinarias, como el caso del golazo de Rodrigo, la actuación de Bernardo Silva, ni hablarlo de Erling Haaland. Entonces, yo no creo que entre dentro de ese paradigma de decir, no, este es un equipo que está primeramente pensando en cómo te va a defender para limitarte. Aquellos equipos que te ceden la pelota, pero porque no saben muy bien qué hacer con la pelota, salvo tomarte mal parado a la contra. Creo que el City se recuesta porque entiende Guardiola que con el poder ofensivo que tiene y cuidando
estructura defensiva, pero sin renunciar a la pelota, aunque la tenga menos, es así como te va a ganar. Entonces, creo que son variaciones, porque no podemos decir que este es un equipo que te gana por contragolpeador por saber aprovechar los errores del rival. Sí sabe aprovechar errores, pero no es su única arma. O sea, también te puede generar cosas, porque el primer gol de la eliminatoria es una posesión larga, una buena transición, donde no te gana por precipitación, te gana por saber mover el balón y después te sorprende con un remate Sí. de media distancia. Pero, a ver, y creo que así como decías, Mourinho no es el mejor ejemplo, creo que este City tampoco es el mejor ejemplo porque hemos No, hablado de no. que es el equipo más profundo, pero por ejemplo, y lo va a contar Lu en el libro, Pero el Bayern, por ejemplo, que gana la Champions de 2020, sí. tampoco era un equipo que vos lo veías que te asfixiaba con la tenencia de la pelota. Te sabía golpear sobre errores, te Ujú. aparecía no ir detrás, pero te cuidaba muy bien la estructura defensiva. Pero por ejemplo, está bien, y yo creo que esos son equipos que te daban ese margen a la interpretación. Yo a veces veo al United muy plano en ese sentido. Yo creo que el United es uno de esos equipos donde no te da margen a la sorpresa. Yo creo que hubo equipos de Guardiola que no te daban margen a las sorpresas. Y como te digo, lo va a contar Lu en el libro, y el propio Pep lo ha dicho. Hay una entrevista con Aitor que está ahí en YouTube, no nuestra, sino Ujú. en el YouTube de ellos, Sí, sí, sí. donde Guardiola explica que Messi de falso 9 es un argumento defensivo. Entonces él claramente está planteando tácticamente el equipo desde sus delanteros hacia atrás, para interrumpir la salida del rival. Exacto. Es para justamente, o para dejar al rival preocupado, Claro. para que no te sumen una pieza más al ataque. Messi destinado a la banda es la invitación, porque Messi no volvía con Ujú. con el lateral, era la invitación a que el Claro. lateral te subiera, te subiera, te Ajá. subiera. Claro, es una genialidad Está bien, ofensiva. después te atacaba la espalda de Messi, Claro. había que ver cómo lo respaldaba, pero era una cuestión de ver cómo se manejaban los respaldos. Claro, pero a lo que voy es que lo que en el papel parece una genialidad ofensiva, el propio Guardiola lo confiesa Sí, como aparte, bueno, de lo que una Messi te táctica puede hacer entre líneas, defensiva. que es lo que Messi también te puede hacer entre líneas, sacando a los centrales, porque también él dice, yo le voy a, no, no les voy a dar una referencia fija. Hay dos cosas. Primero, dejar a Messi como referencia, perdón el dedo, dejar a Messi como referencia y después, Ese es el libro. eh, y después jugar entre líneas con esa habilidad que solo un futbolista como Messi te puede llegar a Sí. dar, ¿no? Sí. A propósito de los nombres de entrenadores, que hay en cuenta que los cuatro semifinalistas de la Champions jugaron en la Serie A. Ujú. Bueno, tenemos dos equipos italianos. Pioli no fue un gran jugador, eso sí, ¿eh? Ancelotti, sí, tú lo viste más que yo. Ancelotti ganó la Champions como jugador, fue jugador de la selección italiana. Inzaghi no creo que tuviera tantos partidos en la selección. Ancelotti era parecido a Pep. No jugaba en el centro, no, era más, podía jugar de interior por derecha y por izquierda, pero no era parecido a Pep. Pep era un jugador posicional en el, como mediocentro y muy técnico y con gran, obviamente, gran visión táctica. Ambos jugaron en la Roma. Ambos jugaron en la Roma. Sí, a propósito de la Roma, veía una gráfica que ponía Aitor Lagunas. Le debe mucho el fútbol francés a la Roma, porque si la Roma caía eliminada en manos de el Feyenoord, Ujú. Países Bajos superaba a Países Bajos Francia, superaba a Francia. Ujú. ujú, en el coeficiente de la UEFA. No para la que viene, sino para la siguiente. Exacto. Imagínate Bueno, pero el papelón es de lo que Francia. habla ahí, bueno, pero es lo que habla de la pobreza, ¿no? Bueno, estaba leyendo el caso ahora de el entrenador, creo que es del Stade de Reims, Sí, que Will. sí, no tiene título de entrenador. Pero hay otro Vizca también, si no me equivoco es del Nantes. Hay dos entrenadores en ¿cómo se llama? No es Will Smith, Eh, sino no, no, Will, no. Empieza con ese el apellido. Ahora te lo busco. sí. Me parece que es el del Reims, Hay otro entrenador que también el club tiene que pagar cada que dirige. Y lo tiene muy bien en la tabla de posiciones y todo. Sí. No, se llama Steele, William Steele. Steele, William Steele. William Steele, que es, de hecho, es belga de padre origen inglés,
dicen que es de 30 años, que es seguidor del West Ham United, que su sueño es dirigir al West Ham. No sé si la Premier te va a permitir que el primer entrenador sea una persona que no tenga título de UEFA, pero rompe realmente la norma, ¿no? Es un autodidacta el hombre, porque si bien es cierto, allá ha trabajado, porque se retiró muy joven, a los 21, ha trabajado como asistente, pero no tiene el diploma. ¿sí? Es que al final hay mucha gente que no logra ser entrenador porque no es tan sencillo el hacer los cursos. Correcto. Sí, Cuando, la accesibilidad a los cursos, las capacitaciones, los jugadores, los exjugadores generalmente no es por, eh, es un hecho real, que tienen muchas más facilidades para poder hacer los cursos de UEFA, los cursos de élite o los cursos abreviados Ujú, que gente que no tiene esos pergaminos. sí, exactamente. ¿Qué, qué se nos queda? Si quiere le cuento el fútbol rumano, porque me No, trajo, tenemos ya 1 hora 6 de programa. sí, porque me Eh, trajo del aeropuerto un un taxista Uber rumano. rumano y estoy clarito con la definición del campeonato rumano, con el Cruz, el Steaua de Bucarest, por qué tuve que cambiar el nombre del Steaua de Bucarest, el equipo que tiene eh, George Hagi, que lo Ujú. tiene peleando el campeonato. Sí. Así que tenemos toda la No, película del fútbol rumano. creo que el hecho tan notorio, notable, que marca esta situación de que la Serie A va a tener un finalista de la Champions, que tenga un campeón después de casi, bueno, nada menos que 13 años, porque un italiano ya sabemos que va a haber. Es más, ya la gente de Milán, las agencias de viajes de Milán pueden comprar un montón de pasajes que van a ganar mucho dinero porque habrá un finalista en Estambul. Pero la posibilidad de que esté la Roma también, la posibilidad de que la Fiorentina también esté, o sea, la Juventus, La obvio. Juventus, sí. La Juventus pegó una semana extraordinaria. O sea, la Juve estaba mal en la lona y resulta que ahora eh, puede ser que si se mantiene la Ujú. apelación, juegue la Champions y que encima de todo gane un título como es la Europa League. A mí me parece, a ver, alguien se equivocó. O sea, una sanción de 15 puntos no puede quedar en una no sanción. Y ojo, En nada, no sí. estoy entrando en los argumentos de si es justo o injusto, no. O sea, alguien se equivocó del medio a la mitad, porque no puede haber una sanción de 15 puntos y no sanción. O sea, no te hace sentido, ¿verdad? Sí. Y Bueno, y lo hay, otro hay, que hay, hay, do- hay dos situaciones en la mesa que son dos elefantes en la sala. el Barça y El la Juve, primer, y el primer elefante, ¿cómo se llama? Que los une a estos dos equipos. arbitraje. Superliga, Ah, Superliga, Superliga. pensé que era arbitraje, pensé que era No, arbitraje. Superliga, Ok. Superliga, Superliga. Eh, si sacamos a la Superliga y generamos pactos, ¿qué es la política? Generar pactos. Sí. Si sacamos todo esto, vuelve Messi a la liga, Tebas se saca la foto con Laporta y con Messi, la Juventus se baja de ese caballo también, hace las paces con la Serie A, hace las paces con Seferín, lo propio hace el Barça porque Laporta estuvo con el presidente de la UEFA esta semana, o sea, pactos, pactos, pactos. ¿Será que el tema de la Superliga fue un tema de humo para generar rupturas, como pasó también en el comienzo de cuando los clubes fuertes de Europa se pusieron fuertes para generar que la UEFA tuviera que modificar la estructura de sus competencias, lo cual nos llevó a este fútbol post Ley Bosman? Me pregunto, no sé. Pero es que a ver, ¿cómo se soluciona esto? Con Mira, la UEFA haciendo una especie de vamos a Superliga. ponerle puntos suspensivos. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de Messi Ujú, y qué pasa con el tema de la Juventus. sí. Lo único tema Juventus, para mí, es, uno, una sanción de 15 puntos no puede quedar en nada. Es decir, o se equivocaron brutalmente cuando se la pusieron, o se han equivocado cuando se la han quitado. Pues simple lógica. Pero después lo que nadie le va a devolver a la Juve es los puntos
que dejó en el camino un equipo que se vio lejos de todos los objetivos durante 6 meses. Porque no es lo mismo. Y es lo mismo que lo que vengo diciendo del Barça. El Barça va a hacer muchos puntos aquí al final. ¿Por qué? Porque no tiene apuro, porque no tiene presión, porque no tiene obligación, porque no se está jugando la vida. La Juve deambuló por mitad de tabla 6 meses y cuando tú te ves lejos de todos los objetivos no eres capaz de sacar el máximo semana a semana. Y yo creo que la Juve perdió muchos Pero puntos en el La Juve camino. no sé si tuvo tan mal rendimiento una vez que le encajaron la sanción. Si no, Sí, no estaría. no Bueno, bajó dejó. un poco, pero bajó un poco Sí. también por el hecho de que jugó fases de clasificación. Le metió muchos partidos en Europa League y eso también le quitó a este plantel posibilidad de. Pero me parece que nunca entregó partidos, nunca. Si rotó fue por otras circunstancias, me parece a mí. No, pero se dio con cuando le pusieron la Mira, sanción. te diré algo más. Me parece que se relajaron más el Inter y el Milan cuando se vieron en la Champions que la Juve cuando se vio lejos de la posibilidad, porque quizá la Juve veía que, bueno, si nos dan los 15 puntos de sanción y nos va mal con la apelación, por lo menos tratemos de llegar a la Europa League. Sí, pero fíjate, la Juve dejó puntos en el camino con la Lazio, había dejado puntos en Razonable. el camino con Atalanta, había perdido en casa con el Monza. Bueno, pero el Ya, Monza no está teniendo tan mal, una campaña tan mala. Le ganó la Fiorentina este fin de semana el Monza. sí, pero la Fiorentina también está metido en el lío de Europa. Bueno, entonces, dónde está la verdadera causa? Sí, bueno, Pero Italia podría llegar a tener 6 equipos en Champions. Italia podía tener campeón en las tres competencias. Ujú. No digo que sea favorito, Pero podría, sí. pero podría. Así que va a estar interesante. Con... ¿Tienes partido entre semana? No, señor. No, señor. Bueno. ¿Tienes MLS el fin de semana? No, señor. Tienes Premier League el fin de semana. No, señor. No, no tienes nada. Te vas. No, es el No, próximo fin no, de semana. no, bueno, el calendario no era, no tenía trabajo para mí, así Está bien, que tenía un bueno, fútbol partido el infinito. 29, tenía un partido el 29, pero se adelantó, y tenía unos días pedidos, así que no tengo partidos. No pasa nada. No pasa nada. Eh, aquí está fútbol infinito Por supuesto. cuando necesitamos eh, soltar todo lo que da vuelta en la cabeza. ¿Cómo se habrán dado cuenta? No, tranquilo, Futbolísticamente hablando. no pasa nada. No, si tengo que no utilizarlo, también va a andar todo bien, no pasa nada. Perfecto. Creo que hemos cumplido con todo. Muy bien. Que el Bayern perdió el liderato, creo que comenzamos con eso. Ya ha pasado tanto tiempo que comenzamos que creo que ya no me acuerdo que lo Sí, dijimos. bueno, ahí está la posibilidad de que el Dortmund este fin de semana que tenía que ganar después de la derrota del Bayern no falló. O Mm. sea que veremos. También ahí la historia del Bayer Leverkusen metido en la posibilidad de ser campeón en la Europa League. En fin, yo creo que Sí, y ganó vamos también a tener un final de temporada realmente bonito y a ver qué pasa el miércoles con el duelo entre la City y el Arsenal, ¿no? exactamente. Así que bueno, estaremos en contacto. Como siempre, te Muy decía que bien, ganó también el Unión Berlín que se le pone cerquita al Bayern. O sea que el Bayern es alcanzar y que no lo alcancen. está Está en bien. medio de las dos cosas. Está como el Chelsea, los dos Ujú. equipos de Tuchel. Don Eduardo, como siempre ha sido un gusto. Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo a todos. Esto ha sido Fútbol Infinito.